Bueno, el arquicerebelo. ¿De dónde va a provenir entonces la información de las vías que van a ir hacia el cerebelo? Del órgano vestibular. Por eso que el nervio vestibular lleva la información hacia los nervios, hacia los núcleos vestibulares, miren, hacia los núcleos vestibulares, y de los núcleos vestibulares vamos a enviar información que va a ir hacia el cerebelo. O bien, como en pocos lugares del sistema nervioso ocurre, pasa directa una vía sin pasar por un núcleo. Esto lo hace el arquicerebelo a nivel vestíbulo cerebeloso con la vía que es directa del ganglio espiral y pasa directo hacia la corteza. Por eso aquí tiene una vía distinta. Entonces tenemos una vía que pasa a nivel de los núcleos vestibulares y después llega información hacia el cerebelo, y otra que va con información directa hacia el cerebelo. Y luego tenemos una vía de descenso, que básicamente son las vías que nosotros habíamos hecho como de ajuste de la musculatura para el control del equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a tener los tractos vestíbulo espiral dorsal, vestíbulo espiral ventral. El paleocerebelo, en cambio, tenemos tres tractos. En el paleocerebelo, esto es importante, esa vía, el tracto vestíbulo cerebeloso, ¿por qué pedúnculo cerebeloso ingresa? ¿Por él? Con el cuerpo rectiforme, perfecto, con el cuerpo rectiforme. En cambio, el paleocerebelo, aquí, nosotros estamos viendo ahora las mismas vías que estábamos analizando antes, pero ahora yo quiero que usted detecte por dónde ingresar. En este caso tenemos la espinocerebelosa ventral y la espinocerebelosa dorsal y la cuneo-cerebelosa. Todas estas, información de propiocepción inconsciente. Una del miembro superior e inferiores, otra del tronco y las extremidades inferiores y otra del cuello. Y además esa ventral lleva información de la fascia superficial y de la piel. Por lo tanto, estas vías van a pasar, primero, la espinocerebelosa ventral. ¿Por qué pedúnculo? Espinocerebelosa ventral, pasa por el pedúnculo cerebelo superior. Ahí está el paso. En cambio, la espinocerebelosa dorsal, miren, espinocerebelosa dorsal, por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ya? La cuneo-cerebelosa, la dijimos, pedúnculo cerebeloso inferior también. Porque básicamente es la misma, esa, solamente que esta nace, en vez de nacer del núcleo de Clark, nace del núcleo cuneiforme accesorio, que es lo mismo, es la misma formación gris. Bien, una vez que esta información ingresa, fíjense que va directo a la corteza, la corteza cerebral. La corteza envía su eferencia y comienza a hacer su vía eferente. Y la vía eferente se conforma a través de una neurona, que es la neurona de Purkinje, de hecho esa la representa, y va a ir con información hacia los núcleos centrales cerebelosos. Aquí están representados los núcleos centrales interpósito, globoso, todos juntos en uno. Bueno, una vez que llegaron a los núcleos centrales del cerebelo, aquí probablemente para no hacerle más líneas, entonces continúa la vía eferente que va a ir hacia el núcleo rojo. Pero no toda la vía. La mayoría de la vía va hacia el tálamo, hacia el núcleo del tálamo, que mañana lo vamos a analizar, pero que se denomina ventrolateral, núcleo ventrolateral del tálamo. Entonces esta vía va hacia el núcleo ventrolateral del tálamo, deja unas pequeñas referencias por el núcleo rojo. Cuando pasó por el núcleo rojo se forma una vía eferente que usted ha conocido, que se denomina el tracto rubro espinal. ¿Y qué es lo que hace? Refinamiento de los movimientos, control postural. Entonces, ¿qué es lo que hace para el cerebelo? Control postural, tono muscular, porque pasó por el núcleo rojo creando la vía eferente del tracto rubro espinal. Y el resto fue información que fue hacia el tálamo y por lo tanto la hace consciente. Va al tálamo y el tálamo la va a llevar a través de la configuración de la cápsula interna hacia las distintas cortezas cerebrales. Neocerebelo.
El neocerebelo va a tener tres vías principales, que si nosotros lo pensamos, el neocerebelo está conectado directamente con el pedúnculo cerebeloso medio, ¿cierto? Neocerebelo con el pedúnculo cerebeloso medio, porque dijimos que estaba hecho para el control de los movimientos a nivel de los núcleos pontinos, que cruzaban y se llevaban con el tracto que se denomina córtico ponto cerebeloso. O sea, el principal del circuito es el córtico ponto cerebeloso. El circuito córtico óligo cerebeloso y el circuito córtico retículo cerebeloso. Los tres van a pasar a ser llamados neocerebelos, pero van a pasar por distintos pedúnculos. Pero recuerde que el circuito córtico ponto cerebeloso pasa por qué pedúnculo? Por el pedúnculo cerebeloso medio, el óligo cerebeloso inferior y el retículo cerebeloso inferior. A menos que me dijeran que iría subiendo el núcleo del resto. ¿Ya? Por lo tanto, el retículo cerebeloso superior, medio, inferior e inferior. Eso quiere decir de que las vías que ingresan por un pedúnculo u otro no tienen una distribución entre arqui, neo y palio cerebelo. ¿Se dan cuenta? Una cosa son las vías que ingresan por un pedúnculo y otra cosa muy distinta son a nivel funcional. Porque a nivel funcional van a pasar por distintos pedúnculos. Pero las vías van a ir a un área, a una región del cerebelo que es palio, arqui o neocerebelo. Las que van al neocerebelo o al lóbulo posterior van a ser estas tres. Y entonces tenemos un circuito córtico ponto cerebeloso. Bien, tenemos fibras, aquí tenemos las fibras que son corticales. Aquí estamos representando la corteza cerebral. De la corteza cerebral mantendremos una vía que va a ser descendente y va a pasar por la cápsula interna, por la columna radiada que se llama acá arriba, después por la cápsula interna, y va a descender finalmente hacia los núcleos pontinos, que está representado aquí. Y antes de seguir su descenso, porque aquí esto está hecho para que sea la vía eferente córtico espinal, esto debería seguir. Por lo tanto, algunas siguen, pero otras van a formar esta desviación hacia el núcleo pontino, y los núcleos pontinos van a ser cruzados, decusados, y se los van a llevar hacia la corteza cerebral. Perdón, cerebelosa, corteza cerebelosa. En la corteza cerebelosa vamos a tener una neurona de Purkinje, corteza cerebelosa del neocerebelo, del lóbulo posterior. Y una neurona de Purkinje nos va a dar fibras cerebelo-dentadas, porque este es el núcleo dentado. No lo hemos dicho, pero cada uno de los núcleos que son internos del cerebelo le corresponde a una área funcional del núcleo. En el caso del núcleo dentado, que tiene forma de bolsa de basura replegada, va a ser del neocerebelo. Por lo tanto, la vía eferente que se forma se denomina cerebelo dentada, por el núcleo dentado. Y después del núcleo dentado emerge otra neurona que asciende hacia el tálamo para finalmente llevar esa información hacia la corteza. Por eso es que nosotros hablamos de un circuito que se denomina córtico ponto cerebelo tálamo cortical. Ya, y esta retroalimentación que está haciendo la vía que es descendente, que es córtico espinal, una retroalimentación que está haciendo constantemente, constituye parte del aprendizaje motor. Y más bien de la planificación motora. Eso quiere decir de que si voy a hacer movimientos bruscos y no tengo esta retroalimentación, mi movimiento va a ser de muy mala calidad. Pero si yo tengo esta retroalimentación de este circuito, el movimiento va a ser exacto. Entonces, las funciones como la metría de los movimientos están a cargo de este tipo de vías. Metría significa de que si yo dejo esto aquí y me quiero ir rápido, yo voy a hacer esto y me voy a ir. Pero si yo tengo un problema de esa vía de retroalimentación, yo voy a hacer esto. Y me voy. Pero no voy a calcular, no tiene metría el movimiento. Por lo tanto, circuito córtico ponto cerebeloso, sobre todo la metría. El circuito córtico óligo cerebeloso. Aquí viene un tema que a mí me parece más que interesante. La óliva, el núcleo olivar inferior, usted lo conoce muy bien porque lo pasamos, lo vimos, ¿cierto? En la parte de la médula oblonga, ¿cierto? Configuración interna, con sustancia gris interna.
este circuito también va a poseer una retroalimentación dada de las cortezas. O sea, áreas corticales frontales, parietales, occipitales, temporales y sobre todo motoras van a descender y van a llevar información hacia el núcleo lineal inferior. Imaginemos que este punto ya no es el núcleo continuo, es el núcleo lineal inferior. Por lo tanto, lleva información hasta el núcleo lineal inferior. El núcleo lineal inferior va a llevar esta información hacia la corteza cerebelosa a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Y esa vía de ingreso al cerebelo se denominan fibras trepadoras. ¿Le dijeron cuáles eran las fibras musgosas y las trepadoras, cierto? Ya. Las fibras trepadoras solo provienen del complejo olivar inferior. Todo el resto de las fibras cerebelosas son fibras mugrosas. El resto, las reales, las que provocan potenciales de acción así, y que además las células de Purkinje quedan tiritonas por un par de milisegundos, son las fibras trepadoras. Entonces, miren qué extraño, ¿por qué un núcleo del bulbo tan, entre comillas, insignificante tiene estas fibras tan maravillosas? Porque se ha encontrado de que el núcleo olivar inferior pareciera derivar, es como un agregado cultural que lo colocaron en el bulbo, pero básicamente es propio del cerebelo. Y este núcleo que es propio del cerebelo envía la información que está ascendiendo de la médula espinal, estratégicamente lo colocan bien abajo, para que ingrese la información de la médula espinal hacia el complejo olivar inferior, y este complejo lleve la información hacia la corteza cerebelosa y traiga información consciente también hacia la corteza cerebelosa a través del mismo núcleo, y entonces se puede hacer aprendizaje motor. Este se encarga del aprendizaje motor. Eso quiere decir de que se ha visto, por ejemplo, que cuando se activa una fibra trepadora, cuando colocan a un mono a hacer una tarea sencilla y de repente le colocan un obstáculo, pero después el obstáculo lo repiten. Y cuando sucede eso, cada vez que se prolonga el obstáculo, existe un potencial de acción gigante, que son las espigas complejas, que son las fibras trepadoras. Pero en la medida que empieza a pasar el tiempo, la espiga compleja disminuye, y la reacción se vuelve como una fibra mucosa. Entonces se provoca un aprendizaje motor. Es lo mismo, el mismo efecto. ¿Se acuerdan que yo se lo adelanté? Yo le dije, por ejemplo, cuando uno está subiendo en las escaleras, y todas las escaleras son del mismo tamaño, ¿cierto? De hecho están normadas. No pueden tener cualquier altura. Por ejemplo, en mi casa, las escaleras de la entrada de mi casa están fuera de norma. Son gigantes. Así. Son gigantes. A mí me da igual, pero ¿sabe? Todo el mundo se tropieza. Todos. Quien ingrese a mi casa y yo no le diga cuidado con la escalera, él inmediatamente. ¿Por qué? Porque la persona está acostumbrada a subir un tipo de escalera de una distancia promedio. Pero si se la suben, pero cuando yo paso por mi escalera, por la escalera de mi casa en la entrada, como nada. Por lo tanto, el complejo olivar inferior mantiene el aprendizaje motor, el complejo olivar inferior mantiene las fibras trepadoras, y esto es muy importante que usted lo sepa, porque normalmente se le dicen así son las fibras trepadoras y estas son las fibras musgosas y esta es la configuración interna del cerebelo, pero nadie pregunta ¿y de dónde proviene una y de dónde proviene la otra? ¿O vienen de todas partes igual? No, es que no existen fibras trepadoras en otra parte que no sea el complejo olivar inferior. El circuito córtico retículo cerebeloso proviene de la corteza cerebral, por lo tanto reúne áreas corticales diversas de distintos lóbulos cerebrales, hace el mismo recorrido, va hacia la formación reticular pontina y después desciende hasta la médula o incluso hasta la médula oblonga,
y finalmente desde ahí se proyecta hacia la corteza cerebelosa. Por lo tanto, esa ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior. Bien, por lo tanto, tenemos un conjunto, lo que quiero es que de las vías aferentes, cuando nosotros las comenzamos a separar, se entienden, más o menos, se entiende. Las aferencias. Incluso ahí estamos hablando de eferencias, pero la verdad es que yo prefiero que ustedes entiendan lo que está entrando todavía. Lo que está entrando. Y son varias, miren, hay tracto espino cerebeloso dorsal, ya lo vimos, por donde iba. El espino cerebeloso, ahí está el espino cerebeloso rostral, ventral, oligocerebeloso, ahí está el oligocerebeloso, ponto cerebeloso. Aquí se puede usted después jugar a seguir la flechita y ver por dónde ingresa ese cerebelo. Creo que no hablamos de espino cerebeloso rostral. No. Ya, pero lo vamos a dejar para después, no dejemos para ahora. Mire, el espino cerebeloso rostral es igual que el ventral. Igual que el ventral. De hecho, algunos textos hablan solamente del espino cerebeloso ventral. Pero cuando hacen la diferencia, usted tiene que saber de que el espino cerebeloso ventral se encarga de la información que viene de la mitad de la médula más inferior, más caudal. La mitad superior, rostral, de la información del propio sección inconsciente proviene del tracto espino cerebeloso rostral, pero el mismo tracto. Por lo tanto, puede usted encerrarlo en el mismo espino cerebeloso ventral. Y por lo tanto, tiene la misma referencia y llega al mismo lugar. Nosotros analizamos la configuración externa del cerebelo. Esto es configuración interna del cerebelo. La configuración interna del cerebelo también se da en relación a estos núcleos, ¿cierto? Que nosotros ya lo habíamos representado, y que estos núcleos tienen una correlación funcional y filogenética con las distintas áreas cerebrales. Los núcleos que son más centrales se denominan núcleos fastigiales, fastigios. Núcleos fastigiales tienen que ver con el equilibrio y son los núcleos del arquicerebelo. Los núcleos del arquicerebelo. O sea, cuando hay una conexión, y yo le decía, puede pasar a través del núcleo una conexión vestibular. Y yo le decía que esta conexión vestibular puede pasar hacia el núcleo, la referencia. La referencia pasa por el núcleo fastigio hacia el núcleo vestibular, o puede saltarse el núcleo fastigial y pasar directo al núcleo vestibular. La vía vestíbulo espinal o cerebelo vestibular. Este conjunto de núcleos, que se ve como tres núcleos, son en realidad estos dos son los núcleos que se denominan globosos, globosos y núcleos emboliformes. En los animales inferiores forman uno solo, que se denominan núcleos interpuestos entre el fastigial y el dentado. Entonces, también lo pueden encontrar en los textos como interpósitos, núcleos interpósitos, pero se dividen en los núcleos globosos y el núcleo emboliforme. El núcleo globoso en realidad es como una S, El tema es que cuando está cortado usted lo ve como si fueran dos puntos, pero en realidad no es globoso, es como una S. Y el núcleo emboliforme en realidad se llama así porque parece un émbolo o la tapa de esto, para colocar aquí. Por eso le pusieron una cosa bien extraña, ¿eh? Bueno, pero así es. Emboliforme significa émbolo, significa tapa, y en la tapa del núcleo dentado. ¿Ya? De hecho, en algunos cortes usted puede ver que eso se acerca bastante a esta región y queda como tapadito. ¿Ya? Depende del corte cerebeloso. Entonces, núcleos fastigiales, interpósitos y núcleos dentados. El fastigial, arquicerebelo. Interpósitos, o sea, globosos y emboliforme, paleo, cerebelo. Paleo. Esto es control postural. Núcleo dentado. Control motor superior. Aprendizaje motor, metría, memoria motora y memoria cognitiva. Habla, articulación de las palabras, ortografía. Esto es mucho más que movimiento. Lo que pasa es que uno lo lleva a movimiento porque para que usted se haga una idea más sencilla del cerebelo.
Pero yo le voy a enviar un paper que no es tan nuevo, es como hace 8 o 10 años, cuando se hizo el descubrimiento de cómo funcionaba el cerebelo a nivel de memoria y cognición. Memoria y cognición. De hecho, se ha visto que las personas que tienen una agenesia cerebelosa por tumor, sobre todo postquirúrgico, o quedan con daño cerebeloso a nivel del neocerebelo, un lóbulo menos, etc., mantienen un problema de relaciones interpersonales. No son capaces de demostrar emociones. No son capaces de demostrar emociones. Es transitorio. De hecho, es un problema postquirúrgico que se lo dice y no cirujano. Es decir, mire, es probable que por unos 3 o 4 meses usted no encuentre emociones. Usted no puede enojarse, no puede llorar. Extraño. Eso no tiene nada que ver con movimiento. ¿Han visto las series? Ustedes me digan que son buenísimos para la serie Netflix, ¿no? ¿Saben lo que es Netflix? ¿Cuál de todas? Mire, hay una serie que me encuentro muy buena. Capaz que me digan, pero no voy a ver ese. ¿Cómo se llama? En pocas palabras. Parece que se llama El cerebro en pocas palabras. ¿O sí, es como una versión de un solo neurón. Perfecto. Vean. Sí, ya. Vean, porque esto que estoy hablando aparece en la serie. Aparece el neurocirujano dando las indicaciones y diciendo, ¿sabe que usted va a tener este problema? El paciente diciendo, ¿saben que tengo problemas no sé cómo relacionarme con la gente? Cuando habla, por ejemplo, del cerebelo, capítulo cerebelo. ¿Ya? Bueno. Entonces, tenemos núcleos rugosos, emboliformes, dentados, fastigiales, etc. Y cada uno de estos con un área o una región cerebrosa. Yo creo que por aquí voy a pasar un poco más rápido porque esto es más neurofisiología, pero es muy importante. La corteza cerebelosa, mire, ese trocito de corteza, imaginemos que lo estamos agrandando, va a tener tres áreas o tres subcapas que son importantes que usted las maneje, que son la base externa se denomina molecular. Y yo siempre me coloco a pensar de como alguna regla mnemotécnica para recordar cuál es la molecular y cuál es la granulosa y cuál es la de Purkinje. Bueno, en realidad la molecular, como son fibras, ¿saben lo que es una fibra paralela? ¿Lo ha escuchado? El conjunto de fibras paralelas son imagínense un axón dividido en forma de T, o un axón ascendiente y lo dividen en dos. O sea, debe ser muy delgado. Muy delgado. Y cada axón se divide en dos y forma una T, y forma una T, y forma una T. Y usted todo ese contingente de axones lo corta. Entonces parecen moléculas. Porque no son núcleos. Son puras fibras paralelas. Son puros axones divididos. Bajo esto, una tremenda célula que forma una capita que se denomina las células de Purkinje, o capa de Purkinje, o células piramidales, o capa piramidal, pero normalmente todavía se sigue denominando Purkinje. Y más central a eso, una capita que aquí no está representada, pero excepto esa capita, que se denomina capita granulosa, porque ahí está la célula granulosa o granulares, de la configuración interna de la corteza cerebral. Esta imagen me gusta mucho porque explica la citoarquitectura de la corteza cerebral. Primero, esta citoarquitectura se repite en todos los niveles de la corteza cerebelosa, en todos. No hay diferencia entre neo, palio y arquicerebelo. Pero miren, aquí tenemos a nivel intermedio la capita de células de Purkinje. Estas son. A este nivel la representan arborizadas para ver las conexiones, pero aquí en realidad las representan solamente como un soma. Y aquí también la representan así como un cepillo, para ver cómo es la conexión de fibra, por ejemplo, trepadora. Mire, esas células que se ven ahí son las células representando células granulosas o granulares. Células granulares. Estas células que se ven ahí se denominan estrelladas, están dispersas en la capa molecular y son inhibitorias. ¿Y son inhibitorias para quién? Para las células de Purkinje. Y las células de Purkinje van a provocar las vías eferentes, porque él va a tener el axón para llevarlo de vuelta hacia el tronco del encéfalo. Una neurona inhibitoria.
Vale. Esas, que también están en la capa granulosa, perdón, molecular, se denominan células en cesto. No es que tenga forma de un canasto. De hecho, son arboriformes, y son muy parecidas a las células de Purkinje, y son grandes, células de cesto. Es porque se conecta con alrededor de 10 células, miren, con alrededor de 10 células de Purkinje, entre 8 y 10 células de Purkinje, y a cada una le hace una arborización como un cesto, como un capullito. Por lo tanto, se denominan células en cesto, inhibitorias, también inhibitorias de las células de Purkinje. ¿Y la célula de Purkinje es excitatoria? No, es inhibitoria también. Es inhibitoria para los núcleos del cerebelo. Eso quiere decir que los núcleos cerebelosos como que siempre están dispuestos a activarse y a disparan. ¿Quién los controla? Las células de Purkinje, los inhiben. Pero también estas células inhiben la inhibición. O esas inhiben la inhibición. Esa célula de Golgi, miren la conexión, se conecta con muchísimas fibras paralelas. ¿Qué son las fibras paralelas? Miren las neuronas granulosas. Las neuronas granulosas son las únicas que son excitatorias. Miren el axón, se divide y forma estas fibras que son paralelas. Fibras paralelas, y estas son las excitatorias y son las que van a recibir a las fibras mucosas, que son estas. Por lo tanto, una fibra mucosa que viene de cualquier vía aferente, menos de la oligocerebelosa, cualquier vía, ingresa y toma contacto con las células granulosas. Pero adicional a eso, toma contacto con las células de Golgi. Y cuando toma contacto en regiones entre células de Golgi y entre células granulosas, se le va a denominar glomérulo. O sea que además hay glomérulos. Y fíjese la célula de Golgi, la cantidad de fibras paralelas que toma. La célula de Golgi es inhibitoria. También, inhibitoria. Miren la cantidad de fibras paralelas que está inhibiendo. Y miren las arborizaciones que se producen a nivel de la capa granulosa de inhibición. Y es capaz de inhibir también las células granulosas. Entonces, tenemos que las fibras mucosas llegan excitando una célula granulosa. La célula granulosa excitada hace un potencial de acción y es tomado por una célula de Purkinje. Podría ser directamente por una célula de Purkinje, pero la célula de Purkinje es inhibitoria. Y fíjense cómo esa y esa se conectan, o sea, células estrelladas y células que se denominan en cesto están yendo hacia las células de Purkinje. Cuando una célula de Purkinje se activa, esta va a llevar una fibra de inhibición hacia los núcleos del cerebelo. Pero si se activa adicionalmente o alrededor de esa célula de Purkinje una célula estrellada y una célula del cesto, va a inhibir a la inhibición. Y si se inhibe a la célula de Purkinje doble inhibición, se provoca una sobreexcitación. Y entonces, cuando ocurre que las fibras directas, miren esta, fibra directa, fibra trepadora, trepa hacia dónde? Hacia la capa molecular y toma contacto directo con una célula de Purkinje, contacto directo. Por lo tanto, esta excita a la célula de Purkinje y tiene que ser inhibida después por las que están alrededor para que pueda entrar en funcionamiento de nuevo, porque cuando una fibra trepadora ingresa al sistema, las células de Purkinje quedan tan sobreexcitadas que tienen un potencial de acción finalmente disminuido, como que no pueden entrar en nuevo potencial de acción. Tienen milisegundos que no pueden quedar sobreestimuladas. Por lo tanto, las que están alrededor se encargan de inhibir, hacer como un halo de inhibición de las aferencias. Bien, cuando vemos eso,
de configuración interna. Nos estamos refiriendo a esto, ¿cierto? Pero todas las vías que nosotros estamos hablando, eferentes y aferentes, están en la sustancia blanca. O sea, si nosotros estamos viendo sustancia blanca, nos debemos imaginar que se cruzan ahí vías aferentes y vías eferentes. Las vías aferentes son todas las que nosotros hemos visto hasta ahora. Las vías eferentes se proyectan desde los núcleos cerebelosos. Y si usted quiere, desde la corteza cerebelosa hacia los núcleos cerebelosos y desde los núcleos cerebelosos hacia otra región. Y salen del cerebelo. Con lo que yo le estaba diciendo, si hay un contingente enorme de células inhibitorias, todas las fibras, toda la cantidad de fibras musgosas y toda la cantidad de fibras trepadoras que ingresan a la corteza cerebelosa, ¿cuántas de esas van a salir como fibra eferente? La nada. Se calcula que por 1.000.000 de fibras aferentes, solo el 1% se convierte en una fibra eferente. Eso quiere decir de que la cantidad de estímulos que está intentando interpretar el cerebelo es enorme para poder condensar esa información y enviar una vía precisa para poder hacer control postural, equilibrio, un pensamiento, articulación de las palabras, lo que sea. Pero es un verdadero colador de información. Es un colador de información. Bien. Las vías eferentes. Como yo les decía, las vías eferentes son, hay varias. Miren, a usted le va a parecer ahora más lógico. Una vía dentotalámica. Acuérdese de que el núcleo dentado era neocerebeloso. Y si es neocerebeloso, es porque son vías altas y van a ir a la corteza cerebral para hacer retroalimentación. Por lo tanto, dentotalámica significa que tienen que pasar al tálamo y luego a la corteza cerebral. Entonces, las vías dentotalámicas, las vías globoso-rubrales, emboliforme rubrales, fastigio vestibulares y fastigio reticulares son todas las vías eferentes. Eso quiere decir que esta es neocerebelosa. Pero, por ejemplo, la globoso-rubral será neocerebelosa, paleo o arquicerebelosa. Significa que van del núcleo globoso al núcleo rojo. ¿Se acuerda que dijimos que después del núcleo rojo iba a enviar una fibra eferente, una eferencia del núcleo rojo, que se va a denominar rubro espinal, tracto rubro espinal, y que va a ser control postural del movimiento, control postural, de que el movimiento sea refinado y que no exista un temblor esencial. Sobre todo cuando hay movimientos, hay personas que toman antidepresivos muchos años y tienen un temblor esencial, que es cuando existen movimientos voluntarios. O sea, la persona está conversando perfecto, no tiene ningún problema, pero él le quiere hacer una indicación que usted se vaya por la derecha y él le dice, sí, mira, ándate por aquí. Empieza con un temblor extraño, porque estaba sin ningún temblor cuando estaba en posición de reposo. Pero cuando quiere hacer un movimiento voluntario, tiene abolidas las vías globoso-rubrales. Eso significa de que el núcleo globoso era parte del paleocerebelo. Porque dijimos que el paleocerebelo controla o hace control postural de los movimientos. Por lo tanto, esa es paleocerebelosa. La vía emboliforme rubral. Emboliforme rubral. ¿Es paleo, neo o alto? Paleo. Fastigio vestibular. Arqui. Aquí claramente nos está diciendo de que el núcleo fastigial es del arquicerebelo. ¿Y a dónde va a ir el arquicerebelo? Al núcleo vestibular. Y las que son fastigios reticulares son arquicerebelosas. Arquicerebelosas. ¿Qué tenemos aquí? Mire, arquicerebelo, representado desde la corteza, desde un área de la corteza del arquicerebelo, emite una vía que va a llegar a un núcleo, en este caso al núcleo fastigial, por eso está acá, y de esta va a proyectar una vía que puede ser ipsolateral y contralateral, generalmente es bilateral, esta vía es bilateral, pocas veces se ve eso, es ipsolateral y contralateral. Y emerge, entonces, por ejemplo, hacia la formación reticular o hacia el núcleo vestibular. Perfectamente. El paleocerebelo
en cambio, mantiene una célula de Purkinje que va a proyectar la fibra eferente hacia cualquiera de los núcleos que son interpósitos, núcleos globosos o núcleos emboliformes. Y de estas van a poseer vías cruzadas para ir hacia el núcleo rojo. Se cruzan, se descruzan las vías. Y eso es interesante porque, mire, usted, no sé si lo ha escuchado, pero siempre se dice, la corteza cerebelosa maneja el mismo lado del movimiento. O sea, la corteza cerebelosa del lado derecho maneja el movimiento del lado derecho. Pero tiene vías cruzadas. De hecho, las vías aferentes también eran cruzadas. También eran cruzadas. Por ejemplo, la vía córtico-espinal es cruzada. Entonces, como existe un doble cruzamiento, como se cruzaron ambas, entonces son del mismo lado. No es que sean ipsilaterales, solamente es que se cruza al salir del cerebelo y al descender en la vía deferente hacia el órgano efector. Por lo tanto, es del mismo lado. ¿Ya? Y el neocerebelo, una célula de Purkinje, va a llegar finalmente a sinaptar al núcleo dentado, y del núcleo dentado vamos a tener la opción de ir hacia el tálamo. Específicamente, a un núcleo que se denomina ventrolateral del tálamo, núcleo ventrolateral del tálamo, y después ascender hacia la corteza cerebral. Estas vías son cruzadas también. Por lo tanto, las vías arquicerebelosas son bilaterales, las vías paleocerebelosas son cruzadas y las vías neocerebelosas son cruzadas. Trastornos cerebelosos. Esto yo se los dejo escrito porque esto es parte de lo que nosotros hemos visto en los mismos casos. Mire, Isastro, el día lo analizamos en el caso. Hipotonía, el concepto de hipotonía lo hemos visto. La descomposición de los movimientos, cuando un movimiento se hace desde la articulación más proximal a la más distal, así como robótica. Y eso es una alteración de los movimientos. Alteración del equilibrio en nistagmo. Hoy día, en el caso era la alteración de equilibrio con nistagmo, ¿cierto? ¿Y cuál es la lesión? Que afecta al vestíbulo cerebral. Ahora, ¿qué tipo de nistagmo? Horizontal. Bueno, esto es parte de lo que nosotros deberíamos conocer. Bien. Esto que vimos hoy, más lo que usted analizó de